¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. Como siempre estoy muy bien acompañado por mis queridos amigos. ¿Cómo estás, Gerardo Gil? Encantado como cada semana de estar aquí en la Marquesina y que además es una semana prácticamente de premios Oscar, ¿eh? O sea, es una semana en la que hay dos estrenos muy interesantes eh, que tienen que ver con la próxima entrega de los premios Oscar. Pero no es lo único, No mi es lo querido único, no es lo único. Jesús Chavarría. Afortunadamente, ¿no? Yo creo que en la variedad está el gusto y yo creo que hay que darle. Pues sí, vamos a conocer justamente una de estas películas. Se llama Vice y tiene varias nominaciones a los premios Oscar. What do you say? I want you to be my VP. I want you. You're my vice. Well, George, I'm the CEO. of a large Durante el mandato de George W. Bush, el vicepresidente Dick Cheney se convirtió en el poder detrás del poder. Sus decisiones cambiaron el rumbo de la historia. Este filme le ha valido varios premios y nominaciones al actor Christian Bale. different understanding. I can handle the more mundane jobs, overseeing bureaucracy, military, energy. Qué buena película, mi querido Gerardo Gil. Sé que estas son de tus favoritas, que tienen que ver como los tejemanejes que hay detrás de la política. Sí, la verdad es que a mí me sorprendió de manera muy grata la película y lo que más me sorprende es primero el gran desparpajo que el estadounidense, que el norteamericano tiene para contemplar su historia, porque pues sí, estamos viendo un filme que hace referencia a hechos políticos de relativamente hace poco tiempo, pero más allá de, digamos, de esa lectura obvia, hay varias cosas que comentar con relación a la película. En primer lugar, hay un tono de comedia que raya por momentos en el body film, o sea, en la película de cuates, de compadres. En segundo lugar, esta gran despreocupación, desenfado que el cine norteamericano tiene hacia su historia, me parece muy interesante en los términos cinematográficos. Esa visión, ese desenfado es una crítica en sí misma, pero la película va muchísimo más allá de eso, porque en el fondo también estamos viendo un regodeo del hombre hecho a sí mismo. Es decir, la película también tiene elementos al estilo de Orson Welles, del hombre que tiene una trayectoria para construir su propio mito. Entonces, por un lado está esta cuestión de la parodia hacia un discurso liberal del cine norteamericano o desde el discurso liberal del cine norteamericano, pero por otro lado también hay un dejo conservador escondido, soterrado en el discurso de la película que tiene que ver con el ciudadano Kane, con el hombre hecho a sí mismo, y eso engloba mucho del discurso del cine estadounidense. Sí, es una película bastante compleja y también esta visión paródica de los personajes recientes del cine hollywoodense tendrá unos 20, 25 años, porque, por ejemplo, con Todos los hombres del presidente, Sí, también abordaban hechos todavía muchísimo más recientes cuando hicieron la película, y sin embargo el filme brillaba por su austeridad y por su formalismo. Aquí no estamos viendo nada formal. En el fondo, y creo que puede ser el tema del programa de hoy, es la comedia del poder. Algo que resulta muy interesante. Sí, es muy interesante y sobre todo con los actos recientes que se han dado a Estados Unidos y del personaje que tienen como presidente, Donald Trump. Mi querido Jesús. Pues sí, yo creo que es evidente, ¿no? Que se trata de una sátira desde un principio, te lo plantean como tal, las reglas son muy claras. Creo que ahorita el tema, pues es que ya es políticamente correcto hacerlo, ¿no? También yo creo que no es realmente tan subversivo. De hecho, por ahí se encontrarán con algunos discursos. El discurso que justifica toda la película les va a recordar a un personaje por ahí de una película que se llama Cuestión de Honor de hace algunos años, ¿no? Que es no les voy a decir cuál,
cual para no tratar de vendérselos y que no pierda contundencia, pero creo que ese discurso es prácticamente el mismo que escuchamos ahí y que de alguna manera no esconde otra cosa más que esta necesidad de ostentar el poder justificándose en lo que les está pidiendo la nación. Ahora, creo que lo más interesante de la película está también en la manera en que hacen el armado, hablando precisamente de cuestiones de valores cinematográficos. Se trata de alguna manera como de una especie de hilo que tiene distintas hebras que se van soltando a propósito y que en algún momento hace un nudo, regresa a todas ellas para hacerles un nudo y después continuar con la línea principal, lo cual hace que acentúa lo paródico de toda la situación. La verdad es que es una película sumamente interesante y con unas interpretaciones de alto nivel, que realmente te hablan del resultado que consigues cuando pones a los actores donde tienen que estar. Sí, lo único que habrá que resaltar es que ojalá le den el Oscar a Christian Bale por esta interpretación, ¿no? Y no se la den pues, al otro que anda por ahí, ¿no? De Bohemian Rhapsody, que Sería no un lo buen hace momento, mal, ¿eh? pero bueno, este me parece que el trabajo no solamente actoral, sino la transformación física que tiene es muy importante. Que es algo que le encanta. Que es ¿no? algo que le Porque encanta, el además. método, ¿no? Así Sí. que vive en el personaje Sí, tal exactamente. Afortunadamente no es lo único que hay este fin de semana, porque también hay una película que es para toda la familia. Found my heart broken, made friends and lost through the years. Chimuelo tiene novia. He cazado cada furia nocturna, excepto el tuyo. Entrégamelo. Jamás voy a entregar a mi dragón. Entonces destruiré todo lo que amo. La amistad entre Hippo y Chimuelo podría llegar a su fin. Los años han pasado y las responsabilidades han aumentado. Hippo tendrá que asumir su posición como líder del clan y Chimuelo se ha convertido en el macho alfa de su especie. Ambos tendrán que elegir qué camino seguir. Enséñales lo que puedes hacer. Sálvalo. Somos tú y yo, amigo. Siempre. Bueno, pues ahí lo tienen. Esta película le eché un ojo a la primera, que está en Netflix, y aguanta todavía, ¿eh? Pero Pues, ya cuando volteas a esta tercera, que es con la que se ve que va a concluir la trilogía, pues está bueno. Sí, yo creo que esta es una de esas sagas que ha tenido un recorrido bastante acertado. Que sin ser precisamente maravillosas las que dieron continuación al concepto, corresponden mucho a lo que plantearon desde un principio, mantienen la esencia y no dejan de ser bastante entretenidas y de tener una consistencia importante, ¿no? Digo, los cambios que hay en relación de la segunda con la primera entrega, en los roles, sobre todo familiares, creo que son sumamente importantes. Aquí la verdad es que creo que se dejan de concentrar mucho en el trasfondo y apuestan mucho más por evocar algunos elementos que permiten darle un cierre correcto a todo lo que estamos viendo. ¿Cuál es el destino o el significado de los dragones? Creo que por ahí tiene escenas que prometen ser tremendamente encantadoras, como la relación entre Furia Nocturna y la que será su pareja de alguna manera, que se ve desde los trailers. Creo que no alcanzan esos niveles inolvidables o entrañables que pretendían, sin embargo sí son efectivos, son emotivos, ¿no? Y hacen que la película aún así explore ciertos temas, como en este caso la relación que puedes establecer con este tipo de criaturas y el dejar ir a las personas, el aceptar los cambios y crecer. Creo que a final de cuentas sigue siendo el fondo y por supuesto mantiene el énfasis en que, bueno, tenemos un personaje que de alguna manera tiene cierta discapacidad, Eso por es ejemplo, que eso importante. no era algo común, lo hemos visto en películas como Cubo, por ejemplo, etcétera. Aquí es algo que se mantiene, que es importante y que es uno de los principales elementos de los cuales mantiene el vínculo con Furia Nocturna. Hay un discurso importante con respecto a eso. Yo creo que la película te la pasas muy bien, es muy divertida y obviamente la nostalgia hace que termines encantado por 3 películas, no solo por una, ¿no? Sí, yo lo único que tengo que decir es que yo te vi llorando, así que no te hagas. Me conmovió, ¿no? debo decir que sí. Que sí. No, la verdad es que si la has película... tenido una mascota, No, si sí. has tenido un perrito al que ames tanto, te va a gustar, ¿no? No, yo creo que hacen muy bien porque estos dragones además tienen como característica, sí, de un perro, pero también de
los gatos. Sí, claro. ¿No? De pronto también es una combinación muy extraña que juegan muy bien justo con los movimientos como medio felinos, pero el personaje tiene todas las características y la fidelidad de un perro, ¿no? Entonces, en ese sentido también la película es impresionante, como es impresionante la animación. Me parece que ya llega muy temprano, digamos, porque estamos en justa entrega de reconocimientos, pero el próximo año seguramente la veremos nominada en varias categorías. Pues sí, seguramente. Mira, yo rescato rápidamente 3 temas. El de la inclusión, que ya se mencionó, que me parece muy importante. Y lo segundo tiene que ver con que en descargo de la película, me parece que está entretenida en términos generales, o sea, funciona bien, sobre todo para los niños, porque realmente ahora en la cuestión de la animación estamos viendo guiones que tienen cierto grado de humor cáustico y esta película va sin ningún problema hacia el público infantil, pero más allá de eso, yo lo que rescato de la franquicia como tal tiene que ver con el hecho de que hablan del mito, es decir, es la mitología del héroe clásico, algo que me parece que lo llevan a cabo muy bien, incluso en la cuestión del universo de todo el filme. Y hace muchos años yo no veía una película que fuera, digamos, tan independiente de cuestiones de franquicias. Sí las hay, por supuesto, pero me parece que esta de manera especial ha tomado fuerza, ¿no? A mí me recordaba, la primera película que también no hace mucho la repasé, me recordaba, por ejemplo, al Caldero Mágico y ese tipo de mitologías que el cine infantil hablaba todavía hace algunos años y me parece que esta franquicia lo hace muy bien. Estamos viendo una épica heroica hecha y derecha y está entretenida, va más allá del gag. ¿Sí? Estamos viendo algo que se enfoca a la aventura y al héroe hasta cierto punto clásico, o no hasta cierto punto clásico, como tal. Sí, fíjate que dices algo que me parece interesante y que yo nada más remarcaría un poco, decías público infantil y en realidad yo por eso recalcaba esa parte de que es para toda la familia. Porque Aparte, no importa ¿sabes? la edad que tengas, ¿no? Te la puedes pasar bien. Claro, los niños son los que a veces más la Los que piden. más la disfrutan, sí, claro. pero el que tengas, yo tengo 36 años, la fui a ver con mi sobrina y Tú me eres la más pasé joven. Sí. increíblemente. Aparte, fíjate, hay algo que tiene muchísimos favor y ya para cerrar, es que ha logrado sobrevivir a otras venir de 2 películas y una serie de televisión. Claro. ¿no? Entonces, Y algunas cosas ahí como spin-offs el que hicieron concepto lo ha aguantado. para Netflix Lo ha también. aguantado. Y la verdad es que es bastante emotiva, ¿no? Sí, y lo que sí se agradece es que no es una repetición de las películas anteriores, hay una evolución en los personajes, hay una evolución en todo lo que vemos en pantalla y eso siempre hay que destacarse. Pero no es lo único que hay que destacar porque también llega a la pantalla mexicana una película realizada en Francia por cineastas nacionales. Ce soir, notre invité est philosophe, il s'appelle Francis Wolff. Vous avez révolutionné l'enseignement même de la philosophie. Vous avez publié un livre fondamental qui s'intitule Philosophie de la corrida. Un filósofo en la arena es un documental que sigue de cerca las andanzas y el pensamiento crítico de Francis Wolff, un gran aficionado a los toros, quien decide emprender un viaje por Francia, México y España junto a 2 cineastas con el objetivo de develar sus ideas sobre la tauromaquia. Adversarios de los toros ha habido siempre. Toros hay indefensos. El hecho de la inigualdad de condiciones hace la competición tramposa. Ça, c'est pervers. C'est un effet de mode. Bueno, pues ahí lo tienen, ya lo decía hace un par de días, esta película es un film indispensable para los taurinos y también para los antitaurinos. Me parece que abre bastante bien el debate esta cinta, que la hacen de manera particular, porque los directores también forman parte de los personajes que van desarrollándose a lo largo de esta historia que nos van contando. Se desarrolla, ya lo vimos, en Francia, en España, en México, y un poco lo que se pregunta este filósofo es: ¿qué pasará con el arte taurino, con la tauromaquia en tiempos de la posmodernidad? Una palabra que te gusta utilizar muchísimo, querido Gerardo Gil. Y hay que tomar en cuenta como varias cosas. Es decir, sí tiene la película la postura de un hombre que gusta mucho de los toros, pero que a final de cuentas también revela o devela muchas de las cosas que la gente no conoce, ¿no? Una de las que me llamaban a mí más la atención es que pues los que crían, ¿no?, estos toros de lidia solo ocupan el 10% de este ganado, ¿no?, para las corridas de toros, y el 90% se ocupa para muchas otras cosas, ¿no? Y un poco también lo que dejan claro es que pues a lo mejor el gran enemigo no es justamente los toreros o las corridas de toros o lo que vemos en este lugar, sino pues las grandes empresas que de pronto pues le dan un trato poco
digno, ¿no?, a las reses que se sacrifican en los grandes mataderos, ¿no? Es un poco es parte de lo que de las. Fíjate, es que tocas un punto que creo que es medular dentro del documental y creo que por eso es que resulta sumamente interesante. Y es que todo inicia con un personaje que entiende o asimila que la fiesta taurina va a desaparecer irremediablemente, que está destinada a extinguirse, ¿no? Pero obviamente también eso lo lleva a caer un poco en la victimización de este hecho, ¿no? Entonces, me parece que aunque muestra muchas cosas que son muy interesantes y por eso creo que es valioso, como bien dices, aspectos de esta fiesta que muchos no conocen o muchos no conocemos, que trata de incluir la postura de los que están en contra de la fiesta, termina de pronto sí recurriendo, que es lo único que en lo personal yo le criticaría a este discurso que él plantea, en las clásicas justificaciones, porque como bien dices, si hay empresas de las que sí tiene que criticar el mal manejo que se hace de las reses a la hora de procesarlas para que lleguen las carnes, esto no tendría que ser justificación para lo otro. ¿Me explico? O sea, creo que ahí es donde vuelve a caer en los lugares comunes. Es como decir, te preocupas por los animales que no tienen comida, ¿por qué no te preocupas por los pobres? Y es así, pues me preocupo por todos. Sí, una cosa no quita lo otro, A mí no me parece que haya demasiado en lugar común, ¿no? No, yo creo que no, pero sí llega a ese punto. Hay una pregunta que se hace uno de los personajes que dice, si tuviéramos que quitar todas las cosas, toda la brutalidad que hay como en nuestro entorno social, ¿qué tantas cosas desaparecerían? Y eso me parece que es un punto importante de esta película y que se desarrolla a lo largo de estos pero creo que eso es lo que hace que pienses en eso. O sea, el decir que porque existe allá, entonces justifica que existe acá. Oye, hay algo que veo que me parece muy interesante en el tráiler y que tiene que ver con el hecho de, por ejemplo, aparece Mario Vargas Llosa y entonces ahí hay un sentido de una postura que se confronta y que tiene mucho fondo en España, que tiene que ver la cuestión conservadora con la parte liberal, porque bueno, ahora Vargas Llosa está muy ligado con ciertas causas un tanto conservadoras, y el hecho de que dé un testimonio acá me parece que le da cierto matiz por lo que veo. Sí, no, hay muchas voces. Que eso es lo valioso. El arte dentro del arte, ¿no? porque la fiesta taurina no solo, no tendría por qué decirlo, pero lo voy a comentar, digo, yo al final soy pro animales y todo eso, pero sale sobrando, ¿no? Pero al final la fiesta taurina también estamos hablando de que es una actividad o un arte, como la gente lo quiera ver, que deriva también en arte, es decir, que deriva en colores, que deriva en pintura y que deriva en otras cosas de mucho más fondo, ¿no? Y se ve un poco en los colores, que eso, en la fotografía, eso es lo que lo hace eso. interesante, pero no debería ser, me parece, la postura que intente justificarlo, porque se ha dicho muchas veces. Digo, la guerra también termina redundando en el arte. Hay muchas obras que retoman conflictos y que vienen como resultado de lo que sucedió. Yo creo que lo más interesante y valioso de este documental es precisamente eso, que a pesar de esta postura que él tiene, incluye el resto. Incluye las otras, las que están en contra. Yo creo que la y eso es lo película valioso. refleja un poco lo que sucede justo a mi misma hora, ¿no? Que da la posibilidad del diálogo, ¿no? Que da la posibilidad de la diferencia de opiniones, pero bueno, también hay que estar abierto justo a esa diferencia de opiniones, Claro. ¿no? Porque de otra manera sería una discusión sin ningún sentido, Es un tema ¿no? que desgarra pasiones, totalmente. Se han armado Y creo unos que escándalos ese es por el otro tema. punto valioso del documental, que ellos mismos lo dicen. Esto es una discusión que sabe de antemano que es estéril. Sí, un poco. Vienen desde ese fatalismo. Digamos, ¿no? sí, yo también soy defensor de los animales, pero alguna vez he ido a una corrida de toros, la he visto como cualquier espectador, no la disfruto, ¿no? Pero tampoco la critico o no la critico demasiado. Yo preferiría que no estuviera, pero bueno, es una de las representaciones de la cultura, ¿no? Como hay muchísimas que a lo mejor no estaremos de acuerdo, es que el tema es pero es un tema bastante- bastante álgido. Incluso Sí. yo creo que los directores han sido cuidadosos para hablar de este tema por todas las implicaciones que esto conlleva. Yo no dudo que por ahí surja un grupo de defensa de los derechos de los animales y trate de bloquear este documental. Fíjate que el tema en la ficción, sí. perdón, Sí, dime. el tema en la ficción, o sea, cuando se ha querido hacer alguna película de ficción en torno a la Fiesta Brava, de manera reciente, porque evidentemente hay clásicos de la cinematografía como Ni Sangre ni Arena y en fin, una Sí, serie sí, de sí. películas, pero de manera reciente cuando se ha querido hacer una película relacionada con la Fiesta Brava, ya no se ha podido. Es decir, ya el personaje del torero como personaje de ficción Ha quedado relegado. está relegado. Bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? Es una polémica que da para muchísimo más, pero nosotros tenemos que continuar porque es una película que de verdad no se pueden perder. Your
You're so beautiful. Stop it, don't you mock me. If I were a man, I would ravish you. You have become close to Abigail. She is a viper. You're jealous. You must send Abigail away. I do not want to. Let's shoot something. La reina Anne está al frente del imperio inglés. Al menos eso es lo que aparenta, pues la que realmente ostenta el poder es su amiga y confidente Lady Sarah. La monarca es una mujer insegura y caprichosa que se ha dejado manipular durante años. Las cosas dan un giro inesperado cuando aparece en escena Abigail, la nueva criada. Hay que aclarar que en algún momento esta dulce chica ostentó títulos nobiliarios. Stand by and let you destroy me. You are enjoying all of this, aren't you? Oh, it is fun to be queen sometimes. If you do not go. La favorita con 10 nominaciones a los premios Oscar, la gran contendiente de Roma, de Alfonso Cuarón. También es mi favorita, la verdad me gusta bastante. No sé si me gusta más la favorita o me gusta más Cold War, ¿no? Pero ambas las disfruté muchísimo. Me parece que en esta ocasión, por primera vez en su historia, le pueden hacer los honores a un director como Yorgos, porque con las otras les han hecho el feo, La Langosta y El Sacrificio de un Ciervo Sagrado fueron bastante ignoradas en las pasadas ediciones de los premios Oscar. Pues nada, es una película, hace un momento hablaba de lo que es la comedia del poder y aquí evidentemente estamos viendo una comedia en todos los sentidos del poder, pero no solo eso, es una reflexión política muy profunda donde deja muy claro toda esta línea maquiavelista, pero aborda también algo que me parece muy interesante. Dos cosas. Lo primero es el tema de la intriga de palacio que tiene que ver con la historia tanto de Inglaterra como Francia, es decir, al momento en el que la sociedad burguesa tiene que acercarse a Palacio y y ese es un momento histórico, y a partir de ahí empezar a hacer política y de manera muy sutil, teatral, en el sentido de la farsa, te están haciendo toda esa radiografía social e histórica de la película en el contexto de la Guerra de los 7 años. Y hay otra cosa que también es muy interesante, que tiene que ver con el hecho de las sábanas y el poder, y cómo esto en la historia siempre ha estado presente, con una idea subversiva, pero directa, clara y teórica, del maquiavelismo. Es una película que en un sentido teatral, como le gusta un poco al director, con estos universos relativamente pequeños y con algunos pocos personajes, te está haciendo toda una radiografía del poder en un espectáculo teatral que tiene un tufo de farsa absolutamente, pero es una tesis política totalmente lo que estamos viendo y el público, el gran público, no lo siente pesado. Sí. Creo que es una gran contendiente en los premios Oscar. Sí, creo que lo mencionabas bastante bien desde el punto de vista de lo teatral, porque incluso está dividida en capítulos, en episodios, cada uno lleva su título y ahí se va desarrollando esta historia que además me parece que tiene una forma peculiar de contarnos. No usa corte directo como regularmente se usa en el cine, sino hay disolvencias que hace referencia mucho más a la televisión. Jesús. Y yo rescataría muchísimas cosas, digo, más allá de lo que ya se dijo. Yo creo que en la película hay dos puntos importantes. Uno de ellos tiene que ver no solo con la cuestión del poder, sino el nivel de humillación, los distintos matices que existen para que haya humillación y que son lo que justifica que exista el poder. Creo que eso es la primero. Lo otro es la forma precisamente muy teatral que raya en lo escatológico y en lo fársico, que se burla de un entorno para hablar de lo ridículo que llegan a ser las convenciones sociales. Yo creo que esos son los dos puntos sobre los que trabaja el director, más allá de lo que evidentemente que es una crítica del poder, por supuesto. A esto hay que agregarle que dentro de la manufactura, que resulta ser impecable e impresionante, no olvida elementos o rasgos que definen lo que ha sido su cine en películas como La Langosta o como sobre todo creo, la de El Sacrificio de un Ciervo Sagrado, que es estos juegos de perspectiva, este manejo de gran angular, etcétera, que lo que hace es recordarte en el momento exacto que tú eres un espía, que tú eres un metiche dentro de todo lo que estás viendo. Cuando parece que estás viendo el relato y precisamente juega con este asunto que tiene que ver con lo escénico, te recuerda que estás ahí y te recuerda que tú los estás acompañando y te hace sentir muy cercano
y encontrar puntos de identificación con personajes que son sumamente desagradables. A mí, además, incluso me recuerda muchísimo al cine que hacía Peter Greenaway, dejando de lado un poco estas pretensiones intelectuales y maravillosas que también sabía manejar Peter Greenaway, que hacían que de pronto pareciera incluso inteligible lo que estabas viendo. Recurre mucho a todo este tipo de elementos, sobre todo en la cuestión del humor negro y bueno, amén de las grandes interpretaciones que nos entregan, sobre todo dentro de lo que es el personaje de Ana y el de Sara, que es la que lo acompaña. Creo que Emma Stone también responde bien, pero se queda un poquito abajo. Son las otras las que muestran primero la reina, un desarrollo emocional impresionante, una evolución que realmente es inesperada, y el otro es un personaje fuerte que va mostrando matices que tampoco habíamos notado. Creo que la película además tiene todo esto, para nada te aburre. Nunca. Rachel lo hace estupendamente. A mí me parece que Emma Stone también lo hace bastante Sí, yo la veo bien. muy bien, ¿eh? Sobre todo después de que la habíamos visto en esta cosa que se llamaba La La Land y que, pues bueno, Sí, le es dio la algunos belleza reconocimientos. mezquina, ¿no? Es un personaje de una mezquindad soterrada, escondida. Ahora, que si poco a buscas poco se va mujeres empoderadas, descubriendo esta parte, ¿no? ahí tienes mujeres empoderadas totalmente justificadas. Sí, pero además que ostentan el poder de diferente manera, ¿no? Uno lo busca de la manera, uno lo ejerce, ¿no? Que es el personaje de Rachel. El otro porque aparentemente lo tiene, ¿no? Pero en realidad es una mujer berrinchuda, ¿no? Y el otro es el personaje que aspira al poder, que todo el tiempo está maquinando para a ver de qué manera lo obtiene, ¿no? Que está buscando cierta redención que le fue arrancada y que ella empieza a entrar dentro del juego, entiende de qué se trata y más asume bien, las consecuencias. Ella ¿no? es la que mejor de todas sabe qué está ganando y qué está perdiendo. En una historia además truculenta, y debo agregar algo, Lanthimos, este director griego, no olvida también ciertas metáforas, de pronto meter elementos simbólicos que lo relacionan con una cuestión animal, por ejemplo, ¿no? Pues así Y al es. final es el poder del Estado, ¿eh? O sea, todo engloba en esta cuestión del poder del Estado. O sea, cuando la gente lo vea va a ver que está como muy clara esta parte del Estado. Así es, ¿no? Y como ya lo decía, no me acuerdo quién lo dijo, pero bueno, la historia se desarrolla justo en un periodo entre guerras, ¿no? Está Inglaterra Sí, es el siglo peleando XVIII. con Francia, y pues bueno, es una historia que va a dar mucho de qué hablar, por supuesto, estas actrices lo hacen espectacularmente. Ya lo decíamos que la Karma se convierte en una especie como de ente y que como si fuera miradas a través de una mirilla, vemos el ojo de pescado ahí, que nos abre todo el panorama que se está viviendo, y es una de las grandes opciones este fin de semana. Por favor, vayan a ver. Yo soy Julio López, muchas gracias. Gracias. No, al contrario, gracias a todos. Como siempre, es un placer tenerlos aquí. Soy Julio López y esto fue Marquesina 22.